Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta 16 edición del Congreso de Enseñanzas de Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas. Voy a ir contando un poquito y voy a ir leyendo obviamente la guía que me enviaron para poder mostrarles todo lo que es el Congreso de la Enseñanza. La formación de posgrado, maestría, doctorado y el postdoctorado multidisciplinario del diseño, actividades de investigación, son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección, como en este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, desde muchas actividades de Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigación a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y comunicación. En este marco damos inicio a la Comisión de Estrategias Pedagógicas. Bueno, buenos días a todos. Un gusto que estén acá, voy a estar coordinando. Mi nombre es Victoria Florencia Gabriel. Ven que dice PC, pero es un tema de mi Zoom. Pero bueno, me quería presentar. Actualmente estoy cursando la maestría, así que vamos a comenzar. Con Analía Drago. Por ahí, Buen día. Analía. Sí. Buen día. Bueno, ella va a hablar de las estrategias docentes en la enseñanza de las ciencias sociales. Bueno, voy a poner a compartir la pantalla. Me dicen si se ve bien. Bien, ¿Se ve bien? perfecto. Recuerden, por favor, todos. Sí, sí, sí. Tenemos 10 minutos. Yo cuando ya son las 9 voy a ir avisando. Queda un minuto para que ustedes lo vayan haciendo el cierre. Les aviso, perdón esta parte, pero es las reglas que me piden que vaya coordinando. Está bien. Bueno, me presento. Yo soy Analía Drago, soy docente en la área de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual de UNL, de la Universidad del Litoral de Argentina. Recientemente presenté mi tesis de maestría en docencia universitaria acerca de la integración de las tecnologías con la enseñanza en las ciencias sociales. Yo soy docente en 2 áreas de la carrera, en el área de diseño de proyecto y en el área de historia. Entonces conviven las 2 áreas, la proyectual y las sociales, y mi interés surgió porque hay ya mucho estudiado, sobre todo acá en Argentina, tenemos referentes como Maceo, acerca de la práctica proyectual, de estrategias pedagógicas en la práctica proyectual del diseño, y sí había encontrado como una vacancia qué pasaba en estas estrategias con incorporación de tecnologías en el área de las sociales, ¿sí? Donde sí, bueno, a partir de la investigación también lo pude corroborar a esto, hay cierta resistencia a utilizar las tecnologías para la enseñanza. Entonces, yo lo que voy a presentar es los resultados de esta investigación, donde detecté los rasgos generales en 5 asignaturas que se relevaron durante 2 años de trabajo de campo, en una de ellas de la que yo participo, y em, para poder identificar esos rasgos, lo que sí necesité, lo primero que pensé es, en realidad me cuestioné cuáles eran esos contextos educativos y tecnopedagógicos que permiten o que posibilitan ciertas prácticas o imposibilitan otras estrategias.
El contexto de la carrera donde yo participo es este, de gran masividad estudiantil. Hay una inequidad muy importante entre el número de estudiantes y los docentes. Este año, por ejemplo, en el primer cuatrimestre tuvimos 450 estudiantes y somos 5 docentes, ¿sí? 2 responsables de las teorías y de la programación y 2 JTPs y un pasante, o sea, con asignaciones menores también. Entonces, esa dificultad hace un poco difícil poder trasladarse desde una práctica tradicional de clase magistral, expositiva, a otras estrategias. En realidad posibilitan, no es que hacen difícil la práctica, hacen difícil la evaluación continua, hacen difícil un desarrollo de trabajo con los estudiantes y sí posibilitan pensar nuevas prácticas y nuevas estrategias a partir del uso de la tecnología. En el mejor de los casos, nos podemos, para algunas instancias de práctica o de evaluaciones, nos podemos dividir en 2 grupos, pero seguimos siendo pocos docentes con muchos estudiantes que quieren exponer, que quieren presentarnos sus trabajos, sus inquietudes, tener ese tiempo cuerpo a cuerpo con el estudiante que lo requieren, lo necesitan y es necesario para nosotros también, para poder hacer ese seguimiento con el estudiante. Sigue siendo difícil. Acá es un ejemplo de una enchinchada que hacemos, donde ellos trabajan con campos visuales, con recorridos, con narrativas visuales, analógicas. Ese es nuestro contexto pedagógico, ¿sí? En estos espacios donde queda muy poco lugar para movilizarnos, para intercambiar de otra forma, que en los talleres, en las disciplinas, en las asignaturas más proyectuales, se trabaja de otro modo. Lo permite. En estas teóricas es más difícil esa integración. A partir del visionado de los ambientes virtuales que surgen en el 2020 como apoyo a la presencialidad, a las aulas virtuales, y de los relatos que nos brindaron los docentes a partir de entrevistas y encuestas, pude hacer este mapeo marcando como tiempo de corte este cambio paradigmático a partir de la pandemia. Entonces, hay un tiempo prepandémico y un tiempo pospandémico donde yo observo el contexto tecnopedagógico, ¿sí? ¿Qué ambientes se utilizaban? ¿Qué ambientes se disponían en realidad? Porque a lo mejor había más intención de utilizarlos, pero no teníamos la posibilidad. Y esto es lo que pasó. En el primer esquema observamos que el uso de las tecnologías predomina con una apropiación operativa y formal, ¿sí? Con un uso de tecnologías limitado y puntual, centrado principalmente en compartir material por correo o descargar imágenes y videos para proyectar en la clase presencial, solamente como apoyo o como repositorio de contenido. En ese momento, para que tengamos una idea, de las 5 asignaturas con las que conversamos, una sola utilizaba el entorno virtual que existía, solo para repositorio de material, ¿sí? No lo utilizaban de otra forma. El resto de las asignaturas, en una de las que yo estaba, ni siquiera teníamos aula virtual. Ciertamente la pandemia acelera ese proceso de virtualización que se venía dando. Sí, en la Universidad del Litoral se trabajaba fuertemente en lo digital, pero con mucha resistencia por parte del cuerpo docente. Entonces decía que se acelera ese proceso, que seguramente se hubiera implementado, hubiera llevado más tiempo implementarlo, de no ser por esa contingencia. ¿Por qué los docentes antes no utilizaban? Y sí, a partir del 2020 vemos que ese mapa se expande, crece en medios, crece en lenguajes, crece en plataformas. Tal vez porque no se conocían, tal vez porque la institución no lo posibilitaba, no lo brindaba, ¿sí? No había esas posibilidades. Hoy tenemos aulas virtuales, hoy tenemos licencias de Zoom, donde podemos ingresar 300, 400 estudiantes. Eso era imposible. Entonces,
Sí, igualmente, esto para destacar, sigue habiendo resistencia en gran parte. Yo trabajé con 5 asignaturas, ninguna de ellas utiliza las redes, hay una gran resistencia en las redes sociales, a la comunicación con el estudiante, que no sea por el medio del correo electrónico del aula virtual. Pero sí todas ya trabajan con el aula en distintas medidas. Y estas medidas de integración son las que yo defino en los 3 rasgos: multimediales, hipermediales y transmediales. Los multimediales yo les llamo a los que están más asociados a esas prácticas tradicionales, ¿sí? De clase magistral, expositiva, de contenido, de traspaso de contenido más unilateral, sin intervención o interacción con los medios. Desde que la institución brinda las herramientas y recursos para las capacitaciones para salir del paso en esa contingencia del 2020, se tuvo más conciencia de integrarlas al proceso educativo para potenciar y facilitar el acto. A partir de ese relevamiento fue que yo identifico estos 3 rasgos, donde les decía el rasgo multimedial más vinculado a las didácticas tradicionales, el rasgo hipermedial se relaciona con esas didácticas innovadoras que Miriam Kapp propone en su último libro del año pasado, que involucra una interacción con los medios, promueve experiencias de aprendizaje más activas y conectivas, combina múltiples lenguajes y recursos tecnológicos digitales, y finalmente el transmedial, que representa el rasgo más complejo, que implica el uso de múltiples plataformas y rompe la barrera espacio-temporal. En el caso del área de las ciencias sociales, el rasgo que predomina es el hipermedial, ¿sí? Si nos vamos a los talleres, por ejemplo, de diseño, me queda muy poquito, voy a ir cerrando, muestro rápidamente. En los talleres sabemos que la Perfecto, sí, ya tecnología estamos ya en 9 y está... 20. Sí, Bien, bien, la perfecto. tecnología ya está mucho más incorporada, ¿no? Pasa lo mismo en las ciencias sociales. Este es nuestro aula de historia y yo les quería contar rápidamente, les voy a hacer el repaso de cómo utilizamos nosotros el aula, para qué lo utilizamos. No es repositorio de contenido, sino que nosotros vamos trabajando con el estudiante, vencimos la resistencia a la vieja práctica, nos costó tiempo y en estos 5 años pudimos ir haciendo este traslado de los PDF convencionales a clauses audiovisuales que ayudados por inteligencia artificial. Hoy tenemos un locutor que nos relata de forma mucho más amena de lo que lo podríamos hacer nosotros, nos permite también a nosotros optimizar nuestros tiempos de trabajo. Gráfico del siglo XVIII. Podemos ver películas, acompañamos, bueno, las videoconferencias, nosotros las usamos mucho para cuestiones evaluativas, los foros, los videos documentales, los muros digitales, o sea, la actividad colectiva también nos interesa, donde se puede trasladar el debate entre los estudiantes y los docentes. Y para la evaluación continua, los cuestionarios online hoy están haciendo una herramienta realmente eficaz para poder hacer un seguimiento que de otra forma no podríamos hacerlo por tiempo-espacio. Es una limitación. Diseño gráfico del siglo XIX. Perdón. Bueno, y como cierre, la enseñanza de las ciencias sociales en una carrera en enfoque de pensamiento proyectual, con énfasis en la creatividad y el pensamiento crítico, ofrece un campo fértil para la exploración de nuevos modos de mediación tecnológica, donde la integración de las tecnologías trasciende lo instrumental y se vincula con decisiones pedagógicas y político-institucionales. Muchas gracias, hasta acá llegué. Perdón, Bien. me pasé un poquitito, hablo rápido, es difícil resumir Sí, sí, y el coachearse espero 10 que se haya minutos. entendido alguito. Sí, sí, se entendió, muy interesante. Después, cuando termina, vamos a hacer un momento donde vamos a compartir y les voy a dar a todos una pequeña devolución. Así, primero van a exponer y luego les voy a dar una devolución a cada uno. Bien, Jordan no ingresó, me parece, ¿no? Diana Echeverría y Kenia tampoco. Bueno, vamos con Leonardo Daniel, está por ahí.
Estás muteado, me parece. Claro, ok, sí. Buenos días a todos. Bueno, mi presentación va a ser compartida junto a mi colega Yesenia Amén. Bien. Bueno, somos un equipo de docentes de acá de Colombia, exactamente de Valle, Departamento del Cesar. Y bueno, en estos momentos eh, estamos haciendo una investigación que tiene que ver con huertas escolares de comunidades indígenas. Eh, lo hemos ajustado a esas metodologías participativas para la educación ambiental con el codiseño de huertas escolares con comunidades indígenas. ¿Listo, profe? Bien. Eh, pues el equipo somos 4 docentes y también pues ajustado con una organización que nos permite el acceso a esas comunidades indígenas llamada NEI. Entonces, eh, nuestra propuesta como tal, lo que busca exactamente es mirar, ¿sí?, cómo se fundamenta la investigación, acción participativa y cómo se desarrolla esa articulación de esas metodologías participativas en la educación ambiental con las comunidades indígenas, y lo hacemos a través del codiseño de huertas escolares con dicha comunidad. Pues nuestro objetivo principal es promover esos procesos de codiseño como unos espacios colectivos, ¿verdad?, donde haya esa influencia de los saberes ancestrales, pero también de las prácticas pedagógicas contextualizadas. Bueno, en ese sentido, pues, como proyecto nosotros miramos todo el contexto global atravesado por esa crisis ambiental, esa crisis social, cultural, ¿sí? La educación ambiental que se configura como un eje estratégico y que permite precisamente promover esas formaciones profundas en las que se permita adquirir una dimensión particular, conocer y cuidar del territorio, que es básicamente lo que nosotros también el reconocimiento del territorio como un sujeto vivo, ¿sí?, que se inscriben en esas prácticas cotidianas, esos relatos comunitarios, esos vínculos espirituales que configuran una cosmovisión bastante profunda sobre lo que tiene que ver con la ecología. Entonces, profe, por favor, Sí. Entonces, allí hablamos de ese enfoque metodológico que es la investigación-acción, ¿verdad? Donde tenemos unas participaciones con esas comunidades indígenas que se dan también de manera horizontal. Lo hacemos con la comunidad Icargua de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Y básicamente con este enfoque nosotros lo que hacemos es articular ese conocimiento, esa acción, esa transformación social desde ese lugar, ¿sí? Ver ese sujeto externo que observa a esa comunidad. Y por ende, hacemos, en el caso pues, de la comunidad, esta comunidad arahuaca, que este enfoque genere esos espacios de diálogo respetuosos con esos líderes ancestrales, esas autoridades tradicionales, esas familias, reconociendo sus tiempos, sus lenguajes, esas formas de organizarse, ¿sí? Entonces, esas metodologías colaborativas empleadas las hacemos por medio de talleres, caminatas de reconocimientos, esos círculos de palabras, los mapas colectivos, que buscan fortalecer ese tejido comunitario para promover unas reflexiones que permitan construir esas estrategias pedagógicas desde una perspectiva situada. ¿Sí? Siguiente, profe, por favor. Y es por eso que nosotros hablamos de unas huertas escolares que no solo son esos espacios de cultivo, sino que son esos escenarios pedagógicos vivos que buscan fortalecer, ¿sí?, esa identidad cultural en la infancia indígena, que integran también lo que es la oralidad, la ritualidad y el trabajo colectivo, respetando obviamente su idiosincrasia,
todo lo que tiene que ver con sus saberes ancestrales, pero que nos permiten también visibilizar el conocimiento ecológico propio, porque ellos hay que respetarles sus territorios, sus maneras de vivir, sus cosmovisiones. Siguiente, profe. Entonces, es aquí como actúa el diseño como un mediador, ¿sí? Y lo decimos como un mediador porque el diseño en sus acepciones tradicionales ha sido entendido como un proceso, ¿sí? Donde va a resolver problemas vinculados al desarrollo de objetos, servicios o sistemas. Pero viéndolo ahora a finales del siglo XX, que donde múltiples corrientes cuestionan esa visión tecnocrática, ¿sí? Y han propuesto una ampliación del campo disciplinar, ¿verdad? Donde se nos dan unas dimensiones más sociales, más culturales y políticas. En ese sentido, eh, emergen enfoques como el diseño participativo para la innovación social, ¿sí? El diseño desde el sur global, que permiten repensar el rol del diseñador en contextos complejos y diversos. Y ahí es donde entra precisamente nuestra propuesta, ¿sí? Con la comunidad Aruaca, donde se concibe el diseño como una práctica relacional, situada que no solamente va a producir unos artefactos o unos espacios físicos, en el caso nuestro de las huertas escolares, sino que además de eso también nos muestra unos procesos de encuentro, unos procesos de escucha, unos procesos de creación conjunta con esas comunidades indígenas, porque aquí miramos el acto de diseñar no que parte de una hoja de en blanco y de una necesidad detectada externamente, sino de un territorio que tiene un sentido, que está habitado por unos saberes milenarios y que tiene unos símbolos espirituales y unas formas colectivas de organización. Siguiente, profe. Ya puedes continuar. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Yesenia Mel, soy docente del programa de arquitectura y, bueno, bien, como comentaba el profe Leo, este proyecto, que es muy bonito, por cierto, y del cual estamos súper enamorados, lo estamos desarrollando entre el programa de licenciatura en educación infantil y el programa de arquitectura de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar. Bueno, ya aterrizando un poco más, digamos que todo ese recorrido que hemos hecho y la introducción tan completa que nos hizo el profe, pues logramos establecer una metodología para el desarrollo de nuestro proyecto, la cual la dividimos en 4 fases principales. La primera, que es la de diagnóstico participativo. Nuestro proyecto está en ejecución en estos momentos y hasta la fecha hemos desarrollado esta primera fase. En esta primera etapa, es donde hemos realizado todas las jornadas de intercambios de saberes, ese acercamiento con la comunidad, porque bueno, trabajar con comunidades indígenas tiene digamos, muchas condiciones que lo hacen especial y un poco atípico, ¿no? Acostumbrados de pronto nosotros a trabajar en un ambiente académico un poco más abierto y limitado, pues nosotros hemos llegado a esa comunidad tratando de apropiar un poco de esos saberes que ellos tienen, de no llegar, digamos, imponiendo ni nada de eso, porque precisamente la metodología de nuestro proyecto se basa en construir de manera conjunta con los miembros de la comunidad. Entonces, en esta primera etapa hemos podido aprender muchísimas cosas, apropiarnos un poco de sus conocimientos, de sus saberes, de la cosmovisión que ellos tienen acerca del territorio y de la relación de los seres humanos con el entorno. Lo que nos permitió a nosotros pues ya ir haciendo una caracterización de los actores participantes de este proyecto y que nos está permitiendo también ya empezar la segunda fase de nuestro proyecto, que es la de coelaboración. Como les decía, pues vamos a trabajar de manera conjunta con ellos, vamos a hacer una huerta con niños y niñas de esa comunidad, pero buscando siempre preservar y rescatar todos esos saberes. Entonces, el periodo de siembra depende de lo que la misma comunidad nos diga. Acorde a su cosmovisión, ellos buscan siempre, por ejemplo, sembrar con las fases de la luna, tener en cuenta el periodo de lluvias, etcétera. Entonces, en esa fase, pues estamos ahí apropiándonos poco a poco de todo eso. Lo que nos permite a nosotros también como diseñar las actividades de formación complementaria, es decir, pasar a la tercera fase de nuestro proyecto,
con el cual vamos a elaborar unas herramientas para llegar, acercarnos un poco más a los niños, para que esos saberes puedan ser rescatados y preservados. Entonces aquí vamos a entrar a hacer una cartilla. La idea pues que sea en el Perdón, ya mismo... estamos disculpen, ya estamos en 10, yo para que vayan a... Sí, señora. Ok, y ya en la cuarta fase entraríamos con la presentación de productos, pues todo este rescate de saberes que estamos tratando de preservar y demás, pues empezar a mostrarlos al mundo. Pues la idea es que el proyecto no se quede solo ahí, buscamos también poder replicarlo a otras comunidades. Todo esto pues con el fin en ese enfoque pedagógico donde involucramos a los estudiantes en resolución de problemas y demás, pues logremos que ellos desarrollen habilidades que tengan que ver con el aprendizaje colaborativo y, y pues dentro de esto el alcance de nuestro proyecto ahora es muy preciso. Va enfocado al rescate y promoción de semillas, la construcción de la huerta como tal, la elaboración de la caja de herramientas lúdico-pedagógicas, como bien mencionaba ahorita, y una cartilla que nos permita hacer divulgación social del conocimiento. Todo esto pues lo concluimos para englobar que nuestro proyecto permite un diseño como lenguaje intercultural, el aprendizaje significativo en niños y niñas, el empoderamiento local y fortalecimiento docente, así como la creación de una red de huertas escolares como un futuro deseable. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejamos un mensaje importante que dice: otra educación es posible cuando se siembra desde el territorio y con el corazón colectivo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante, la verdad que es una estrategia pedagógica excelente. Ya voy a hablar y les voy a dar una devolución, obviamente, pero bueno, muchas gracias y perdón que corto en los 10 minutos, pero bueno, es lo que me piden, así que bueno, perfecto, chicos, muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir con Alberto Gutiérrez, que lo veo por ahí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Voy a Buenos días. compartir allá. Vamos a ver. ¿Me permite compartir la pantalla? Vamos a ver. Ya. ¿Se ve, por favor? Se ve muy bien. Ya, ok. Bien, buenos días. En este caso, digamos, yo voy a hablar directamente. Bueno, primero, soy Alberto Gutiérrez Reynoso, soy docente de tiempo completo de la Universidad Privada del Norte de Perú, ya, de la Facultad de Comunicaciones. Y bueno, soy docente principal en la carrera de Comunicación y Diseño Gráfico, aunque también colaboro con las carreras de Diseño Industrial y Arquitectura y Comunicaciones en general. Bueno, en este caso voy a compartir este sistema de los referentes como herramienta impulsora de la creatividad. Esto en el contexto de que muchas veces a los chicos de diseño, sobre todo cuando se les pide crear con un objetivo algún diseño, una pieza gráfica, por ejemplo, se puede apreciar de que todavía les falta, digamos, uh, un poco más de, digamos, de creatividad en cuanto al, digamos, a los resultados que se esperan. ¿Ya? Bien, esto yo lo voy a, digamos, compartir en el contexto de una experiencia en las aulas de clase. Ya, en primer lugar, tenemos a los referentes como punto de partida para el análisis. A ver, quiero mover esto por acá. ¿Ya? Y la creación. Y segundo, apropiarse como artistas los referentes en la práctica creativa. No, en primer lugar, el número uno me refiero o quiero llamar la atención acerca de cómo los estudiantes a partir del análisis de piezas ya elaboradas o creadas y, digamos, ellos pueden o se les puede guiar, digamos, en el camino de encontrar soluciones de diseño muy efectivas. Y en el segundo caso, ¿no? Apropiarse como artistas, ¿eso qué cosa quiere decir? En ese sentido de que a partir del análisis ya no, digamos, de la composición formal de una pieza gráfica, sino de los elementos que tiene esta, cómo los estudiantes pueden apropiarse, digamos, de esos elementos para poder presentar piezas de diseño efectivas. Vamos a ver qué pasa acá. Acá está.
A ver, perdón. Acá estamos. Los referentes como punto de partida para el análisis y la creación. Ese es el primer caso, ¿no? Tenemos que los referentes, modelos o diseños ya elaborados se presentan a los estudiantes como casos de estudio para examinar a profundidad aspectos clave como la composición, las paletas cromáticas y los elementos gráficos, por ejemplo. Es decir, con ellos se analizan las estructuras visuales, las jerarquías, equilibrio, composición en general, contrastes, color, tipografías, iconografías y texturas. Para partir de eso, como dicen, entrar en un análisis que no solo desglosa técnicamente el diseño, sino que también estimula la observación crítica. Eso es muy importante porque muchas veces el estudiante, cuando recién está comenzando, en este caso es un ejemplo, digamos, de los chicos de tercer ciclo de la carrera de diseño gráfico, todavía como les falta esa práctica, ¿no? El entender de dónde puedo sacar yo herramientas para poder crear. Muchas veces se puede apreciar de que en el sentido creativo a veces hay una incertidumbre, ¿no? ¿Cómo hago yo para resolver un problema de diseño? Entonces, esta estrategia, digamos, es muy interesante y muy efectiva en ese sentido, ¿ya? Entonces, como decíamos, ¿no? Este análisis no solo desglosa técnicamente el diseño, sino que también estimula la observación crítica, permitiendo a los estudiantes identificar estrategias aplicables a sus proyectos con un fundamento teórico práctico. Bien, en ese sentido, deconstruyendo referentes, análisis visual como método creativo. Claro, los referentes, digamos, son obras que ya existen, pero se introducen en el aula como un laboratorio de descomposición visual, donde se guía a los estudiantes, como ya hemos compartido, a partir del análisis de la composición del color, elementos gráficos, por ejemplo, pero todo esto teniendo en cuenta la funcionalidad y la estética, ¿no? O sea, nada puede ser totalmente estético si es que no es funcional en un objetivo de diseño. Ambos aspectos tienen que ir de la mano. Entonces, este proceso, como se puede prever, no es pasivo, ¿no? Activa el pensamiento crítico y provee un banco de recursos para proyectos futuros donde lo analizado se transforma en innovación. Es decir, cómo los estudiantes van tomando, digamos, esas herramientas ya de elementos ya creados, ya existentes, pero no para imitarlos directamente, no para copiarlos, sino para, como se dice ahí, tener un banco de recursos a partir de los cuales en cualquier momento ellos puedan, digamos, aplicarlos según su necesidad creativa. Sigamos. Por ejemplo, acá hacia la izquierda tenemos unas imágenes que se les muestra, en este caso a los estudiantes, que se refieren a diseños, digamos, que rompen todo el esquema formal. Las retículas ya no es la retícula de columna totalmente ordenada, ya no hay células o módulos totalmente ordenados, sino que los elementos del diseño como la imagen, el color, la textura y la tipografía ya, digamos, desbordan, digamos, el campo de la composición formal. Si queremos decirlo de manera sencilla, ya las tipografías, los textos están volteados, no, ya digamos, en los puntos focales también se van un poco desvaneciendo, aunque siempre hay, digamos, algo que siempre va a llamar la atención. Es decir, también lo que se les comparte a los chicos es que uno no puede romper la formalidad sin antes conocerla. Entonces, de tal manera, podemos deconstruir una composición, pero siempre ya vamos a tener ese cuidado de repente inherente en cuanto al manejo, por ejemplo, de las jerarquías visuales. Entonces, al analizar, digamos, estas piezas ya elaboradas, se les pide, ¿no? Digamos, que ellos puedan crear piezas con un objetivo, como les voy a mostrar ahora. Y en este caso son pues afiches que quieren llamar la atención acerca del peligro de algunas especies en extinción. ¿No? Entonces, por ejemplo, estos diseños de acá no hubiesen sido posibles de repente si es que antes no se compartía ese análisis con los chicos digamos, imágenes que les muestro hacia el lado izquierdo, donde ya totalmente la retícula termina deconstruida, ¿no? Por otro lado, el punto 2, apropiarse como artistas, los referentes en la práctica creativa. Es otra estrategia también muy interesante que se aplica a todo nivel de diseño, pero en este caso el ejercicio puntual son con chicos de quinto ciclo, donde ya se marca prácticamente la independencia
digamos, de ellos como diseñadores o creativos, ¿no? Porque si bien en un momento el profesor es un mentor hasta el tercer, cuarto ciclo, pero ya en quinto ciclo ya, digamos, se comparte la experiencia creativa en el aula. El profesor es uno más con los estudiantes, ¿no? En que estamos hablando del proceso creativo. Entonces acá tenemos que mostrar referentes a los estudiantes, es como darles un kit de supervivencia visual, ¿ya? Se desarman diseños existentes, se reflexiona acerca de qué funciona y por qué, se extraen patrones, paletas, ritmos, sistemas tipográficos y se reconfiguran esos elementos en nuevos contextos con objetivos específicos. Es decir, en el caso anterior todavía hemos visto cómo los afiches tienen un aire muy cercano a los modelos que se han utilizado, ¿ya? Pero acá ya va a pasar otra cosa diferente, ¿no? La clave está en el análisis intencional. Dice, no copiar, ojo, no copiar, sino entender para que la inspiración se convierta en herramienta, ¿no? Y acá quiero puntualizar una vez más, son estrategias que se están utilizando, que se aplican en aulas de clase. ¿Pueden ser efectivas en el mundo profesional? Yo creo que sí también. ¿Por qué no? Ahora, los referentes funcionan como modelo de análisis que permiten descomponer, reinterpretar, esa es una palabra muy interesante, ¿no? Y reutilizar elementos específicos como patrones, lettering, paletas cromáticas o estructuras compositivas para potenciar la creatividad estudiantil. Al estudiarlo desde las teorías del diseño y la composición, los estudiantes pueden, vamos a ver, identificar patrones visuales y conceptuales, adaptar técnicas a proyectos propios con objetivos definidos, generar soluciones innovadoras mediante la reinterpretación crítica. Es un término muy importante. Esta metodología no solo amplía el repertorio creativo, sino que también vincula la inspiración con fundamentos teóricos, asegurando resultados coherentes y originales. En ese sentido, para ir cerrando, tenemos hacia el lado izquierdo, por ejemplo, en este caso a los chicos que se les pide que diseñen, pero tomando como punto de partida, en este caso, el estilo del pop art, ¿no? Que está muy relacionado con el cómic, entonces se analizan colores, texturas, digamos, el diseño, en este caso, de la representación de las onomatopeyas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con el objetivo, por ejemplo, de diseñar un empaque de comida para perros. Entonces, sin que el diseño sea un cómic o sea un cuadro, digamos, del pop art trasladado, digamos, al empaque, se logra de que ellos, a partir desde el análisis y de la deconstrucción o descomposición de los referentes, pueden tomar texturas, colores, digamos, para, digamos, lograr un diseño con un objetivo previsto de antemano. En algunos casos, siempre, obviamente, van a haber estudiantes que van a tener mayor facilidad y siempre van a haber estudiantes con los cuales hay que trabajar un poco más, ¿no? Pero hemos podido tomar en cuenta de que esta estrategia, digamos, al igual que la anterior, es muy efectiva, sobre todo para, digamos, reforzar el pensamiento creativo, en ese sentido orientado al diseño, con los estudiantes que recién se inician en este camino. Entonces podemos concluir que los referentes no son simples modelos a imitar, sino laboratorios de deconstrucción creativa, ¿no? Al analizarlos descomponiendo su composición cromática y elementos gráficos, los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico que trasciende la inspiración superficial, y este proceso, guiado por teorías del diseño, les permite identificar patrones, estructuras, ritmos, sistemas visuales, reinterpretar con propósito, es decir, con un objetivo, ¿verdad? Adaptando lenguajes existentes a objetivos nuevos, crear con fundamento, transformando lo estudiado en soluciones originales. Y por último, con un pequeño lema que me parece muy importante, ¿no? En un mundo saturado de imágenes, la verdadera innovación nace de entender el pasado para diseñar el futuro. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que les quería compartir esta mañana. A partir Bueno, de... muchísimas gracias. Súper interesante los trabajos de los chicos del diseño de la comida para perros. De verdad que es excelente como unieron con el con el pop art. Así que felicitaciones y muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Ahora me ven el nombre, rarísimo mi Zoom, pero bueno, vamos a continuar con Ángeles Maqueira, ¿puede ser? ¿Está por ahí? Sí. Sí, Bienvenida. gracias, buenos días.
Voy a Bueno, compartir. Un segundo. Ya, ahora sí. Bien, sigo compartiendo. Bien. Sí se ve en modo presentación, ¿cierto? Ok, bueno, yo soy... Ay, se salió. Un segundo. no, se ve perfecto, ¿no? Ah, sí. Tranquila. Ok. Sí, sí, sí. Bien, gracias por la convocatoria. Yo he traído el día de hoy una... he intentado aplicar unas cuestiones de sociología al proyecto urbano, en la enseñanza del proyecto urbano en realidad. Yo enseño en la Universidad de Lima, en la Facultad de Arquitectura, y hace algunos años, justo desde que empecé mi tesis doctoral o mis estudios de doctorado en humanidades, porque no son en arquitectura, eso tengo que decirlo, empecé a aplicar esto que estaba empezando a reconocer en el autor que había seleccionado. El autor es un sociólogo norteamericano, Richard Sennett, y él trabaja un concepto que denomina la ciudad abierta y propone estas 5 maneras de abrir la ciudad en el marco del proyecto urbano, en el marco de la ética urbana. Rápidamente, las 5 formas abiertas que propone Sennett en el texto del 2019 son lo sincrónico, que implican esta convivencia de diversas actividades simultáneas en un mismo espacio público; lo puntuado, que tiene que ver con insertar valor a partir de acentos, hitos o elementos enfatizados en el diseño del espacio; lo poroso, que tiene que ver con la ciudad porosa, con la ciudad blanda, con la permeabilidad, con los espacios intermedios; lo incompleto, que pasa por esta cualidad de ser adaptable, de ser flexible, de poder crecer, de poder ampliarse, de poder modificarse o adecuarse a determinadas situaciones; y lo múltiple, que ya incorpora esta superposición de distintos hechos urbanos en un espacio o de distintas narrativas o distintas cosmovisiones. Entonces, desde la sociología que plantea Richard Sennett, que de alguna manera siempre resulta un poco abstracta, lo que se propone para poder aplicarse al proyecto de arquitectura es entender primero el proceso a partir de lo que yo propongo como estas 3 nociones, ¿no? El lugar, el significado y el tiempo, que ya son maneras mías de introducir al estudiante en un posible proyecto de una envergadura un poquito más grande que el edificio únicamente. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos del lugar, me interesa mucho que se entienda la carga histórica del lugar. Empezamos siempre con algunos análisis. Ahorita están viendo un ejemplo en un camino que conecta desde el periodo prehispánico el distrito de Surco con Barranco. Se tiene que hacer, o procuramos que se haga esta lectura de superposición de periodos históricos, de entendimiento del tejido, de entendimiento también de estos elementos que de alguna manera tienen que ver con la tipología o con la imagen urbana, inclusive con el imaginario, con murales, con pintas, con este tipo de cosas. Eso en cuanto a los análisis que tratamos de construir con ellos. También se trabaja referido al lugar el tema de lo interescalar. El proyecto debe ser concebido, o por lo menos procuramos eso, debe ser concebido de forma interescalar, entendiendo una envergadura territorial. Acá se puede aplicar la noción del collage, de lo múltiple, entendiendo también las carencias que tiene. Esto fue un proyecto para la Costa Verde. En Lima tenemos este hermoso espacio público que tiene una serie de carencias como faltas de conexión, por ejemplo. Y se hace un primer diagnóstico de escala muy grande en equipos para que los chicos puedan empezar a soltarse y a elaborar algunas hipótesis, ideas, diagnósticos, etc. Luego, siempre me gusta introducir un pequeño ejercicio de soltura con inteligencia artificial para que vayan imaginando y visualizando qué podría suceder. Por supuesto, son ejercicios de estiramiento y no necesariamente el proyecto en sí. Y en esta línea de lo interescalar, cada alumno asume uno de estos puntos que se han identificado como espacios de oportunidad o espacios incompletos en la línea de Sennett, y se proponen elementos de sutura, elementos de envergadura urbana que están compuestos por distintos edificios. En estos distintos edificios se procura incorporar también temas de sincronía,
Por supuesto que el edificio mismo, el proyecto mismo, se vuelve una especie de marca puntuada o forma puntuada, y se procura insertar permanentemente que el proyecto sea continuamente poroso y que se pueda acoger o vincular con la escala humana también. En relación con lo que entendemos como significado en el taller, también nos gusta hacer que los estudiantes entiendan que todos estos temas de apropiación, de espacios informales, de autoconstrucción, de alguna manera, son fuertes generadores de significado. Se hacen análisis también de estos elementos, de los espacios en donde los transeúntes o los comerciantes ambulatorios o estas personas que de alguna manera están ritualmente y periódicamente utilizando la calle, se recoge esa información también para poder proponer los proyectos urbanos. Y también se introduce el significado desde el punto de vista del uso y de la función, ¿no? Desde el punto de vista de Sennett, lo que él cuestiona o lo que él de alguna manera observa es que los arquitectos, perdón, hice algo ya, que los arquitectos tenemos esta como obsesión de sobreprogramar las cosas y propone que también en un proyecto urbano lo éticamente responsable es desprogramar los espacios, ¿no? Construir cáscaras, cobijos, espacios confortables de escala humana, pero que sea de alguna manera el usuario, el ciudadano, el que le introduce el significado a partir de la función o de cómo se utiliza. Esto es una planta de una cáscara de uno de estos elementos que conforman los proyectos que he mostrado hace un ratito. Y por último, el tema del tiempo, que también me interesa particularmente porque es una complejidad que me gusta introducir en el taller. En este ejemplo, eso es un ejemplo no del nivel 8, que es el que normalmente dicto y de los que les he mostrado las imágenes. Esto es un nivel 4. Es un primer nivel en el que los estudiantes se involucran con el contexto urbano y es un espacio en donde el tiempo, de alguna manera, lo que se procura enseñar es que no necesariamente las cosas se deben demoler, sino que más bien debemos pensar más en la reparación, en la regeneración. Este es un ejercicio muy básico en donde pueden ver composiciones entre lo macizo y lo ligero, pero se enfoca también en que el estudiante entienda que hay una probable última capa de redensificación que se pueda seguir inyectando en el tejido urbano. En este caso, esto fue un canódromo en el distrito de Lince, en donde hubo una primera ocupación, que es lo que ven en cartón, que básicamente tenía que ver con residencia. Eventualmente, con el tiempo, la residencia muta su uso hacia oficinas, entonces el espacio de alguna manera se muere un poco durante las noches y la idea era reconvertir todo este canódromo en un espacio de residencia estudiantil, porque hay muchas universidades cerca, que generen un espacio de comunidad mucho mejor habitado y que termine de coronar en el tiempo de alguna manera este tejido que antecede y que ha venido evolucionando. Otro ejemplo de cómo nos gusta pensar en el tema del tiempo tiene que ver con, por supuesto, el clima, la geografía. Esto es un proyecto de fin de carrera que tuve la suerte de dirigir, en donde una de las complejidades más importantes pasaba por el tema de la creciente y la vaciante del río. Estamos en el río Nanay, en Iquitos. Esto es un proyecto de programa sociocultural. Y yo les dije a las chicas que estaban desarrollando el proyecto tiene que funcionar en vaciante, tiene que funcionar en creciente y tiene que funcionar en todos los momentos intermedios. Entonces, la complejidad de cómo accedes, de cómo llegas, de cómo te mueves, se resuelve un poco a partir de todos los desniveles que proponen. En este mismo proyecto, y pensando también en esta cuestión interescalar, de moverse en las distintas escalas, los mismos herramientas de los espacios se vuelven absolutamente versátiles, incompletos, se podría decir, permeables, porosos, por la condición climática de nuestra selva. E inclusive podríamos pensar que estos módulos de alguna manera van como intercambiándose, ¿no? Yo podría mover el mobiliario de la repisa por el mobiliario de la mesa y reconfigurar constantemente la propuesta según las necesidades de los usuarios. Entonces, es un poco el ensayo de un par de años probablemente, de cómo traduces o cómo traducimos estas nociones abstractas de las formas abiertas del sociólogo desde la sociología
hacia lo que podría convertirse en un proyecto de envergadura urbana que tenga como premisa principal la ética, que es lo que me ha venido interesando en los últimos años en la enseñanza y tanto en mis estudios e investigaciones. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Te escuchaste muy bien en el tiempo porque no llegaste a los 10, así que muy bien, excelente los trabajos. Después voy a hablar particularmente de uno, pero bueno, estas conexiones a través del, como se denomina, tejiendo conexiones fue muy interesante, así que bueno, después vamos a charlar un poco de eso. Bien, Gracias. vamos a seguir. Muchas gracias, Ángeles, perdón. Con Marcia Márquez de Queiroz Carvalho y Andrés Siqueira da Silva. ¿Puede ser? ¿Están presentes, no? Sí, ahí los veo. Olá, buenos dias a Hola, todos. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Como essa aqui, ó, esse aplicativo. sí, se ve perfecto. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sí, perfecto. Muy bien. Então, desculpem, pero vamos apresentar em português. Eu sou a Márcia Marques Queiroz Carvalho, sou professora da Universidade Federal Fluminense. E o André Siqueira é monitor da disciplina também da mesma universidade. O nosso projeto é aprendizagem baseado em projetos, onde a gente está integrando a arquitetura com desenho industrial. A gente começou com essa pergunta aí, como preparar os estudantes para o mundo real? Resumindo, porque depois da pandemia é um desafio, foi um desafio para a gente continuar com algumas disciplinas que eram bastante teóricas e teoria e prática, mas muito sem criatividade, muito direcionado. E aí a gente conseguiu envolver os alunos melhor com essa metodologia, unindo os alunos de desenho industrial com os alunos da arquitetura e promovendo essa interdisciplinaridade, essa autonomia e aplicando alguns conceitos. Então, a gente viu que deu certo, mas precisou alguns ajustes de metodologia. Vamos contar como é que foi. André, você pode continuar aí? O André ia apresentar comigo? Deixa eu ver a parte aqui, então. Então, o que a gente... O método tradicional do nosso ensino é a gente... Eu dou lá a aula, a pessoa olha e depois eu dou um tempo nessa disciplina aí, né? E a pessoa vai lá e faz o que eu estou fazendo na aula, quase como uma cópia. Então, ensino a teoria e transmito o conhecimento, e o aluno vai e desenvolve a parte como se fosse... Ele vai fazendo também, como eu fiz lá na frente, na aula expositiva. E quando a gente aplicou essa metodologia, uma parte da matéria, na metade em diante, a gente reparou que o aluno ele ficou muito mais empolgado, porque ele resolveu os problemas, ele conseguiu analisar e pensar, e ainda desenvolveu a parte da comunicação. Eles integraram as duas disciplinas, a da arquitetura, que é uma coisa que não existe muito na faculdade, com o design de produto, o desenho industrial. Como é que foi esses procedimentos metodológicos? As disciplinas envolvidas, uma é de projeto assistido por computador, que é da Faculdade de Desenho Industrial. A faculdade é o desenho de produto, que é o enfoque, tá? Então, nessa disciplina, eu ensino um software de AutoCAD, e o SketchUp. O AutoCAD é para fazer as vistas da peça, de alguma peça, as vistas ortográficas, um desenho de execução. E o SketchUp é para mostrar a perspectiva. Na aula da arquitetura, eles estão no segundo período. No desenho industrial, eles estão no quarto período. Na arquitetura, estão no segundo. E aí eles fazem projetos básicos, aprendendo a usar a norma, quer dizer, planta, corte, vista, planta de teto refletido. E a gente ensina escadas, telhado
e detalhamento de esquadria. Então, como que a gente uniu essas duas turmas? Que é assim, a gente pode ver aqui nas etapas de PAC. A gente uniu com esse projeto, que foi o projeto final do PAC, que está lá. Primeiro, no PAC, a gente faz os desenhos, três trabalhos que é umas peças, e o aluno tem que desenhar elas de todos os lados, fazendo as divisões ortográficas, a partir da isométrica. E depois, na segunda parte do período, a gente começa a usar o SketchUp para modelagem em 3D e o render para fazer a modelagem ficar realista. Então, esse projeto que entregou essas duas disciplinas foi o projeto final, foi o tema nesse ano, foi restaurante vietnamita. Então, os alunos da arquitetura desenvolveram a planta de layout com estudo, os cortes e tudo mais, e os alunos de desenho industrial desenvolveram o projeto de imobiliário desse restaurante. E eles foram agrupados, então, em grupos, né, para fazer isso. O que a gente notou com essa metodologia? Que a gente conseguiu integrar bastante a teoria com a prática. A gente conseguiu entregar as duas disciplinas, tanto de design quanto de arquitetura, ambos estavam em disciplinas iniciais, então eles não têm muito esse diálogo um com o outro. Eu e o André, a gente se tornou um facilitador dessa comunicação e de alguns entraves que surgiram, que a gente também evoluiu enquanto didática. E viu que os alunos, depois vocês vão ver aqui, que eles gostaram bastante dessa metodologia, porque então eles podem usar a criatividade deles também, e torna um projeto, assim, o aprendizado bem mais interessante, tornou, tá? E aqui eu estou falando um pouquinho como que é a representação gráfica, a disciplina, que eu já comentei antes, e a disciplina de projeto assistido por computador, que eu também já comentei antes. Então, eu vou passar essa daqui. Então, o que aconteceu? Foi dado lá uma loja, aí os alunos da arquitetura, eles fizeram um layout, que a gente botou um exemplo aqui na esquerda, de como foi esse layout. E aí, os alunos de desenho industrial, que eles são a especialidade de desenho de produto, eles fizeram o design do produto. Então, eles bolaram a mesa, eles bolaram a cadeira, eles projetaram como seria os detalhes do mobiliário. E alguns também eles projetaram a identidade visual do objeto. Então, foi uma troca super interessante entre os alunos, coisa que a gente nunca tinha feito antes. Aí aqui tem as considerações dos alunos, que a gente fez pesquisa para ver o que eles acharam. Então, a gente viu que, apesar de ter tido alguns problemas, porque os alunos da arquitetura eles têm um horário, os alunos de desenho industrial tinham outro, então eles não conseguiam, e como eles são de períodos de começo, eles não conseguiam muito horário para se comunicar. Mas como tem todas essas coisas que facilitam aí, hoje em dia, eles se comunicaram, às vezes, não presencialmente, mas por WhatsApp ou por reunião online. Mas, no geral, foi muito enriquecedor. A gente também vai melhorar o enunciado, porque a gente deixou alguns pontos abertos, até porque a gente nunca tinha aplicado essa metodologia, então a gente está melhorando tudo isso. E o resultado foi muito bom, a gente vai continuar com isso. Porque, principalmente por o desafio deles, um conversar com o outro, que isso acontece muito na prática depois de formado. E eles não entendiam, às vezes, o aluno do desenho industrial não entendia muito bem a norma da arquitetura, porque eles estavam acostumados a ver só vistas ortográficas, a arquitetura é um pouquinho diferente. Então, tudo isso foi bastante importante. Integrou eles, entregou a teoria com a prática, desafiou eles a ter criatividade de bolar uma coisa bonitinha que combinasse com o estilo que o pessoal da arquitetura estava querendo. E eu e o André, a gente entrou aí para facilitar essa troca. E a gente observou, então, o aumento da motivação dos estudantes, o compromisso em querer fazer o negócio direitinho, querer mostrar para o pessoal da arquitetura. É, foi uma coisa colaborativa que foi muito rica. Então, concluindo,
a gente viu que essa metodologia é um bom caminho para o futuro, porque ela faz a pessoa pensar, se comunicar, resolver problema, que é o que a gente espera que um designer tenha, né? Resolver um problema real, baseado em algumas limitações. Eles pensaram em orçamento, pensaram em local da loja, para que servia, para desenvolver qual material que seria mais adequado. Então, foi um aprendizado contextualizado que foi um desafio para eles, porque os desafios, especialmente na comunicação, e tem muitos alunos que não tinham recurso tecnológico para fazer isso fora de sala de aula, mas a gente tem laboratórios lá que permite que o aluno use, mas que alguns alunos que a gente vai tentando usar software que o aluno possa usar sem licença, porque tem muito aluno que gosta de trabalhar em casa. Que isso não chega a ser um problema, porque a gente já até resolveu isso aí. E aí a gente acha que esse equilíbrio entre a prática e o desafio deles projetarem alguma coisa é muito interessante. E a gente sabe que a gente tem um período curto para dar aula e é muita coisa para atender, e são vários alunos. As disciplinas, elas têm 40 alunos numa, 45 na outra. Então, também a gente teve que dividir em grupos, mas foi interessante. Aqui está a referência bibliográfica, e eu queria agradecer pela atenção. Bueno, muchísimas gracias, Marcia. También con el tiempo excelente. Bueno, no voy a mentir, fue bastante dificultoso entender el habla, pero sí iba leyendo, así que se podía comprender perfectamente. Bueno, Nélida Ramírez Chambi está. Si no está, vamos a Hilton Santos Silva. Olá, Hola, buen día. Cuando quieras. vou abrir aqui. Bien, se ve muy bien. Ok. Buenos dias, meu nome é Ailton Santos, sou professor da Uninove, Universidade 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Sou professor e pesquisador e trouxe hoje o tema, o Sketch como ferramenta pedagógica no ensino superior de design. O processo criativo e espontaneidade do desenho à mão livre de objetos. O design, como campo projetual, envolve uma prática que vai muito além da estética, né? Exige domínio técnico, pensamento visual e habilidades criativas. E a capacidade de representar ideias complexas de forma clara e eficaz. O sketch, ou esboço à mão livre, assume um papel central nesse contexto, especialmente nas fases iniciais de um processo criativo. Apesar da crescente digitalização do ensino e do uso intensivo de softwares, o traço à mão livre continua insubstituível como ferramenta para explorar tanto a questão de formas quanto registrar ideias de forma espontânea e desenvolver o pensamento visual. O presente estudo ele busca compreender como essas experiências contribuem para a formação projetual do design. O objetivo principal da pesquisa foi, de uma certa forma, investigar de que forma o sketch contribui para o desenvolvimento do raciocínio espacial, da autonomia projetual e da expressão gráfica dos estudantes de design. A pesquisa também buscou analisar o papel do desenho à mão livre na compreensão da questão tridimensional, especialmente com o uso da perspectiva. Com esses conhecimentos, podem ser potencializados como recursos pedagógicos. Em síntese,
o trabalho pretende fortalecer o reconhecimento do sketch como elemento formador da linguagem do design. Para esse projeto, para esse artigo, para essa apresentação, adotamos uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, estruturada nas duas etapas: uma revisão bibliográfica sobre ensino de desenho, de design, pensamento visual e técnicas de perspectiva, e uma análise empírica com docentes do curso de design em instituições privadas do estado de São Paulo. A pesquisa ocorreu entre fevereiro a maio de 2025 e contou com participação de 270 alunos por meio de questionários e observações em sala. Também realizamos entrevistas com professores de disciplinas ligadas à representação gráfica, com foco nas dificuldades enfrentadas pelos alunos nas estratégias utilizadas para superá-lo. O sketch é uma forma de pensar com as mãos. Para autores como Shaw e Cross, o esboço funciona como uma espécie de diálogo entre o criador e o projeto, permitindo experimentações, erros e reformulações. É um espaço cognitivo onde se combinam percepção, emoção e conhecimento. Nesse sentido, desenhar não é apenas representar, mas também investigar e construir soluções. Além disso, como lembra Haim, a cognição começa na percepção. O sketch, então, de uma certa forma, ele ajuda o aluno a ver, interpretar e criar com maior profundidade. A prática do desenho à mão livre ativa a inteligência visual, que nem sempre é acionada em ambientes dominados como digitais. O desenho manual, muitas vezes negligenciado nos currículos atuais, é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da expressão visual, da coordenação motora fina e da autonomia de processo criativo, como destaca Marcus Shepard. O traço à mão fortalece a capacidade de conceituar e estruturar formas, além de internalizar a linguagem visual. No entanto, há um desafio cultural. Muitos estudantes, eles entram no curso de design esperando que tudo seja de forma digital. Desconhecem as diferenças entre esboço, croquis, rascunho e outras formas de representação. Isso gera confusões que comprometem a qualidade do projeto. O resgate da prática manual deve ser equilibrado com as tecnologias e não substituído por elas. A perspectiva é um dos principais instrumentos para representar o 3D em uma superfície bidimensional. Segundo Ting, o domínio da perspectiva é fundamental para comunicar espaço e volume de forma clara. Norlin complementa que a perspectiva deve ser ensinada desde o início, pois ela oferece estrutura para o pensamento visual. Ao aprender perspectiva, o aluno desenvolve um olhar técnico e sensível sobre as formas e o espaço, tornando capaz de visualizar o que ainda não existe, aquilo que está no campo da imaginação e da ideia. É o que Alves e Silva chamam de domínio visual do invisível. A pesquisa revelou que muitos estudantes acreditam que o desenho manual será dispensável no curso de design. Isso causa frustração ao se depararem com disciplinas de desenho à mão livre. Relataram insegurança, dificuldade em traçar linhas retas e dependência excessiva da borracha, goma, o que evidencia a falta de confiança no próprio gesto. A construção da perspectiva, ela, de uma certa forma, foi apontada como um dos maiores dificuldades. Além disso, a representação de formas cilíndricas também gerou muita incerteza. Esses relatos indicam lacunas no ensino anterior, mas também revelam um ambiente ideal para uma intervenção pedagógica
estruturada e eficiente. Apesar das dificuldades iniciais, quando o aluno entra dentro da instituição para começar o período letivo, os resultados ao final do semestre, né, ao final do ciclo, foram promissores. Os professores observaram que a evolução técnica e expressiva dos alunos foi notada. Os exercícios de aquecimento gráfico, por exemplo, os exercícios iniciais que foram desenvolvidos no início de todas as aulas, para que eles, toda a mão livre, para que eles pudessem ter mais agilidade, né? E também pudessem ter consciência de que aquilo era importante para ele, mostraram-se, de uma certa forma, fundamentais durante o processo. Eles ajudaram a melhorar o controle do traço, reduziram o uso da goma e fortaleceram a confiança no desenho. Além disso, os alunos passaram a valorizar a estrutura geométrica nas etapas de construção. Então, a ideia de desenvolver a questão da perspectiva inicial, desenvolvimento da estrutura básica, para depois delimitar e fazer o desenho final, isso, de uma certa forma, deu segurança a ele durante o processo. Desenvolveram também um olhar mais atento à observação de objetos e formas, ampliando sua percepção visual, sua capacidade de resolver problemas de forma mais criativa. É importante destacar que o objetivo não é excluir os recursos digitais. A gente sabe da importância do software e ele veio para cada vez mais ganhar espaço e rapidez em todo o processo. Mas é importante promover uma integração eficaz entre o desenho manual e as ferramentas tecnológicas. O Sketch fornece liberdade expressiva, rapidez e fluidez no pensamento criativo. Ele registra, de uma certa forma, as etapas do processo, permite a autocrítica do próprio aluno e experimentação. Já os softwares refinam o projeto. Essa articulação torna o processo mais completo, mais humano, mais coerente, com complexidade no design contemporâneo. A pesquisa demonstra que o Sketch não é apenas um exercício técnico, mas uma linguagem cognitiva essencial na formação do design. Ele ativa o pensamento visual, desenvolve a percepção espacial e fortalece a autonomia criativa. Ao reconhecer o esboço como registro de percurso criativo, e não como etapa descartável, podemos formar profissionais mais reflexivos, mais críticos, mais preparados para enfrentar os desafios do design nos dias de hoje. Revalorizar o desenho manual é, portanto, uma estratégia pedagógica que vai além da tradição. Ela é uma exigência do presente. Aqui minha referência bibliográfica, e eu agradeço muito essa participação. Muitas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un placer y también, bueno, ahora voy a comentar un poquito de todos. Primero voy a consultar si hay alguien más. Está Fausto Zuleta Montoya. Nelida Ramírez. No, Fausto no está, estoy yo que soy del mismo proyecto con él. Ah, excelente. Entonces tenemos una exposición más. Ok, pero ¿puedo compartir ya? Sí, cuando gustes. Bueno, momento, por favor. Sí, tranquilo. Estamos con tiempo, así que... No, me avisan por favor si ya están visualizando. Sí, se ve perfecto. Perfecto, bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Montoya. Yo soy ingeniero de diseño de producto del Instituto Tecnológico Metropolitano de la ciudad de Medellín, Colombia. El día de hoy les vengo a presentar, digamos, este trabajo denominado Morfogénesis Digital, Diseño Generativo para la Nueva Educación Técnica. Listo. Bueno, les cuento. Este tema surge porque desde el Departamento de Diseño, que tenemos actualmente 3 programas de Tecnología en Diseño Industrial, Ingeniería en Diseño Industrial y Maestría en Diseño, sobre todo en los 2 primeros, tenemos muchos problemas, o hemos tenido históricamente muchos problemas con temas de ciencias básicas. ¿Por qué?
porque este tipo de asignaturas normalmente son demasiado abstractas para nosotros los diseñadores y genera una gran deserción en lo que viene a ser, digamos, nuestros estudiantes, lo que generó realmente una alarma en nosotros y pues pusimos los diseñadores como posibles soluciones y hoy les voy a presentar uno de los escenarios que estamos planteando nosotros para poder fomentar como ese interés en temas de ciencia básica y poder realizar una conexión directa entre lo que es ciencia básica con lo que es el proyecto de diseño, que a veces es muy difícil hacer como ese match entre ambas partes. Los temas que hoy les voy a presentar son los siguientes: una pequeña introducción, luego darles un poquito de fundamento de lo que es el diseño generativo, la metodología con un caso práctico en cada uno de los pasos, los resultados que se obtuvieron, conclusiones y proyecciones y las referencias. Listo, bueno, aquí les voy a mostrar un histórico de lo que es, por ejemplo, de la asignatura física mecánica en cuanto a aprobación, digamos también cancelaciones y reprobaciones en cada semestre desde el 2018 en el programa de Ingeniería en Diseño Industrial. Entonces, como pueden ustedes observar, la parte rosada es la parte de la cancelación y la parte azul es la parte de reprobar. Entonces, como pueden ver ustedes en las gráficas, sobre todo en la parte superior, se puede ver que es bastante elevada. O sea, podemos ver que nuestros chicos tienen ciertos problemas, donde nosotros, ya como profesores, empezamos como a indagar y averiguar qué fue lo que estaba pasando. O sea, porque pues realmente es bastante alto. Este pico que nosotros vemos aquí tan elevado, donde pues se puede ver que los chicos aprobaron más, es por temas de pandemia. Entonces la pandemia, al virtualizar todas estas clases, digamos que se prestó para que los chicos pudieran aprobar más estas materias desde casa. Digamos que no era como la evaluación normal que se utiliza en estas asignaturas, que siempre es como modo parcial escrito, eh, donde los chicos de nosotros fallan normalmente por operaciones, que es lo que nosotros llamamos carpintería, digámoslo así, que es toda la parte operativa de la despejada, y digamos todo lo que es procedimental. Entonces, pongo esto acá porque esto no solo ocurre en esta materia, sino que también ocurre, por ejemplo, en matemáticas básicas y pues, como les dije, esto alertó un poco lo que es, pues nos alertó a nosotros bastante por el tema de deserción, porque hay estudiantes que habían 5 o 6 veces las materias y nada que aprobaban. Entonces, eh, digamos que lo que nosotros hacemos en este proyecto es proponer desde el diseño de herramientas tecnológicas como lo que es el diseño generativo, nuevas herramientas y formas de enseñar ciencias básicas aplicadas directamente al diseño. ¿Listo? Entonces, digamos que en este momento el tema de diseño digital a nivel mundial es sumamente importante y es una competencia que todos los diseñadores debemos tener. El diseño generativo lo que hace es crear a partir de modelos digitales, modelos, digamos, optimizados bajo, digamos, cargas y escenarios donde la resistencia de materiales y la funcionalidad es clave. Y lo que nosotros buscamos en este proyecto es poder hacer ese match entre ambas partes con el fin de que nuestros estudiantes puedan adquirir las competencias de las ciencias básicas y que pueda ser aplicado al proyecto de diseño o a su proceso de diseño. ¿Listo? Entonces, el diseño generativo lo que es digamos, es un enfoque algorítmico que explora múltiples alternativas estructurales, digamos que es lo que está utilizando en este momento la industria aeroespacial y la industria más desarrollada para desarrollar productos o mejorar productos ya existentes para reducir masa, maximizar rigidez. Se basa mucho en lo que son temas de simulación, que es sumamente importante por temas de industria 4.0 y se utiliza, como les dije, actualmente en sectores automotrices, aeroespaciales y de productos que tienen, digamos, funcionalidades bastante exigentes con el fin de sacarle el máximo provecho a los materiales. Listo, entonces, la metodología en qué funciona, en qué se basó. Primero, que esta es la parte más importante, es el planteamiento del problema. ¿Cómo así? Nosotros lo primero que hacemos es dibujar el producto que nosotros queremos hacer, cómo lo
o sea, lo que queremos que cumpla. Y aquí es la parte más importante donde ya los estudiantes empiezan a pensar, empiezan a mirar, bueno, cómo va a ser más o menos la forma, qué fuerzas, o sea, yo aquí les voy a mostrar un proceso de un butaco que viene a ser pues como una pequeña silla o una banqueta en la que una persona se sienta, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va a estar soportado? ¿De qué material voy a hacer el butaco? ¿Cuáles van a ser esas fuerzas? O sea, ¿a qué lo voy a someter yo? Entonces, lo primero que hago yo es definir esto, ¿cierto? Definir, por ejemplo, también desde la física, esta es la parte, como les digo, más importante, entender el concepto de fuerza, que a veces es muy difícil. Entonces, aquí aplicamos lo que es, por ejemplo, el concepto de kilogramo fuerza, que es, nosotros percibimos mucho más fácil lo que son kilogramos, que después por multiplicarlo por la gravedad ya tengo lo que son newtons o fuerza, que es mucho más fácil de entender y percibir, porque nosotros los diseñadores somos más de percibir. Asimismo, también aplicamos teoría y la relacionamos con materias de materiales, como por ejemplo temas de densidad y digamos de resistencia. Bueno, ya seguido de esto, procedemos al diseño CAD del modelo que acabamos de hacer a mano, en donde ya empezamos a colocar, por ejemplo, cómo va a ser la forma, dónde van a ir las fuerzas, dónde van a haber restricciones geométricas, que yo quiero que por acá no haya material, dónde se va a empotrar, todo eso se hace mediante un software. Después de esto, se entra al módulo de diseño generativo, que algunos de los softwares más usados para esto son, por ejemplo, Creo Parametric, SolidWorks tiene, lo que es Autodesk también tiene Inventor para hacerlo, también tiene, y también hay un montón de softwares más que ya están trabajando en este tema de simulaciones mucho más avanzadas. Aquí es donde ya empezamos a configurar, por ejemplo, cómo quisiéramos nosotros optimizar el material. Entonces ya podemos decir, bueno, quiero que sea muy orgánico, entonces aumento lo que es expansión de material. Por ejemplo, acá le pongo, por ejemplo, la dirección de creaciones, por ejemplo, que me genere como cierta moldeabilidad hacia una dirección. Y también lo más importante es, por ejemplo, frente a la masa inicial o el volumen inicial de material, cuánto quisiera yo que quedara el producto final. Entonces aquí es donde yo empiezo a hacer todas estas configuraciones y una vez empiezo a ejecutar las configuraciones, empiezo a generar todo este tipo de formas que son mucho más orgánicas, que son mucho más bonitas y que tienen, mejor dicho, que optimizan el uso de esos materiales con el fin de poder de tener una geometría que visualmente sea bastante bien, que sea muy bonita y que sea funcional. Es bien importante para los diseñadores. Aquí podemos también explicar lo que es, ya después, en el análisis de resultados, lo que es, por ejemplo, el von Mises y los desplazamientos frente a las propiedades de un material en la curva de esfuerzo de formación. Y ya con eso, al final ya tendríamos, digamos, el producto como nosotros lo quisiéramos. A ver, este proyecto es sumamente importante porque ya hemos hecho un piloto en el departamento en varias asignaturas, sobre todo relacionadas con diseño digital, donde hemos encontrado que los chicos quieren experimentar más y más y se empieza a despertar un interés en la ciencia básica, que eso era lo que estamos buscando, que es importante también que todo este tipo de geometrías, digamos, tan orgánicas, van acompañadas directamente con desarrollos tecnológicos vigentes, por ejemplo, lo que es la impresión 3D, lo que es, por ejemplo, simulaciones, brazos robóticos, porque con esto se pueden empezar a crear todo este tipo de formas de alta complejidad. Y lo más contento es que los chicos, pues que nos da más contento a los profes, que los chicos ya empiezan a apropiarse más de lo que es la ciencia básica y le empiezan a ver utilidad a su proceso de diseño. Listo. Esto era como en sí lo que quería mostrarles el día de hoy. Aquí también les dejo pues algunas de las referencias utilizadas para esta ponencia y les deseo a todos un feliz día y muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un placer y la verdad una presentación excelente. Bueno, para ir finalizando voy a nombrar nuevamente a los que no están por si se sumaron al último. Jordan Gael, no sé si está, Diana Echeverría y Kenia Barjona y Nélida Ramírez Chandi. Creo que ninguno está, así que voy a pasar a una devolución a cada uno de los que fueron presentando hoy. Bueno, con relación a Analía Drago,
Varias cosas fui tomando. Me gustó cuando hablabas de la chinchada, que pasan los años y la seguimos utilizando. Qué increíble como es una herramienta, es una metodología, para los que no saben, es en la pared, con los chinches, ir aplicando o los diferentes trabajos de los alumnos para poder ir mostrando, entre otras cosas, ¿no? Y qué interesante ese tipo de método que se sigue con el tiempo utilizando. Y vos hablabas también, Analía, del tiempo prepandémico y pospandémico, cómo nos cambió a todos. En otra de las presentaciones también hablaron un poco de la pandemia. En esta última también se habló con relación a las evaluaciones. Cómo nos cambió todo este proceso pandémico. No sé si querés algo comentar. Y también algo que también anoté fue el tema de las redes, cómo solamente utilizamos el mail como parte de las redes sociales y no todas las herramientas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, yo actualmente soy docente en la Universidad de Palermo y utilizamos mucho lo que es el Instagram para ir empezando a crear portfolios. Los alumnos cuando terminan la carrera tienen que mostrar qué es lo que hicieron. Entonces, cuando uno va a una entrevista de trabajo, lo primero en diseño de indumentaria, creo que en la mayoría de los diseños, preguntan, ¿cuál es tu portfolio? Me hubiese encantado cuando era alumna tener un portfolio. Obviamente yo cuando fui alumna no existía el Instagram, ni TikTok, ni nada de ese tipo de herramientas, pero hubiese sido mucho más interesante para mi portfolio. Y es algo que nosotros en la universidad inculcamos mucho a los alumnos, que utilicen el Instagram como parte de esta recopilación de grandes trabajos que ellos hicieron, de su evolución también, de mostrar también cuando estaban más en el aprendizaje y más cuando están llegando ya casi a finales de la carrera. Entonces, bueno, es muy interesante esto. No sé si querías comentar algo, Analía, sobre lo que te fui tomando. Sí, justamente eso es un poco lo que contaba, que es como que existen dos universos paralelos dentro de Tal la cual. carrera, que en las proyectuales ya es inherente la propia formación. O sea, el uso de las tecnologías es Tal nuestra cual. herramienta personal, o sea, no la podemos evitar. ¿Qué pasa en las sociales? Porque veía en el chat una pregunta de por qué esa resistencia a las TIC, que pude identificar yo, como mi tesis no era abordar la problemática en sí, detectar cuáles eran, sino eran los rasgos que sí se usaban y no por qué no se usaba, pero en lo poco que pude ir viendo o que puedo, no sé, humildemente hacer como un diagnóstico, es que en el caso de las ciencias sociales también se da que muchos de los profesores que llevan a cargo esas materias no son profesionales del diseño, ¿sí? Son específicos de estas asignaturas, por ejemplo, comunicadores o historiadores o profesores de filosofía o de metodología. No se dedican al diseño. Entonces, esas herramientas, así como para nosotros son nuestra pata fuerte, Exacto. en estas otras asignaturas no la tienen considerada como tal. Totalmente. Y también, Entonces yo creo que mucho de la resistencia tiene que ver con eso. sí, y también otra parte de la resistencia, y comparto con Ariel que nos pone en el chat, y yo fui leyendo como iba comentando, muchas escuelas conviven con docentes del siglo XIX con alumnos del siglo XXI. No sé si en general todos estamos presentes, pero todavía falta un proceso también del docente sobre la tecnología y el amigarse con la tecnología. Yo la realidad es que, bueno, soy más de la época de la tecnología, entonces me fui adaptando muy rápido y me fue muy sencillo, pero todavía hay docentes que no, sobre todo lo vemos en las escuelas más de otros, más para niños, entonces ahí creo que empieza también lo que compartimos, Analía, con relación a este comentario de Ariel, esta es la parte de la resistencia. Pero creo que no va a quedar otra que ir acostumbrándonos a este nuevo Justamente mundo. el ejemplo que yo ponía del manejo del aula virtual es nuestra titular, es profesora de arquitectura, es solamente profesora de teóricas,
Entonces, el cuerpo docente que somos diseñadores, que además, como somos muy poquitos profesores en la carrera, todos estamos en muchas materias. Y los diseñadores compartimos los talleres con otra asignatura en general. Entonces, nuestro aporte desde lo disciplinar es empezar a utilizar esos recursos para la didáctica y la pedagogía. Uno nunca pasa por encima de su titular, pero como equipo se va construyendo en ese diálogo a ver qué puede potenciar y qué no. ¿Qué pasa con las teóricas? Así como vos mencionabas, la enchinchada es una metodología propia de los talleres. La clase magistral es una metodología propia de las teóricas. Y en esto no estoy en contra de la clase magistral porque, como ya lo plantea Edith Lewin, la clase magistral puede ser altamente significativa. Depende cómo se plantee. Pero complementar con estas estrategias que me llevan fuera del ámbito áulico físico nos permite, sobre todo en este contexto de gran masividad, poder hacer, por ejemplo, trabajos prácticos que nosotros los habíamos dejado de hacer porque era imposible trabajar 3 docentes con 500 alumnos. Entonces no había forma de esa evaluación continua, solamente llegábamos a un parcial o una evaluación final. Y para nosotros el proceso es tan importante como el resultado. Entonces, poder tener la evaluación continua en diferentes ejercicios era fundamental. Y bueno, la posibilidad de conocer nuevas herramientas y de poder aplicarlas y de recursos que nos permitan, nos lleva a decir es indispensable. De ahí sí, la titular ya no pudo defender más la postura y amorosamente también y generosamente nos permitió que nosotros propusiéramos y planteáramos esta otra situación que convive con las antiguas metodologías. Bien, muy bien. Bueno, gracias, Analía. Voy a darles una breve devolución a todos, así llegamos y les puedo dar una pequeña devolución. Con relación a Leonardo, Daniel y Yesenia Amel, bueno, sumamente interesante lo de las huertas escolares. Es una estrategia pedagógica que decía, bueno, huerta como un aula viva, me parece que es una excelente estrategia pedagógica para la educación, no solo ambiental, sino en el día a día, los chicos cuando empiezan a conectar no solamente la naturaleza, sino también las estrategias y demás, es muy, muy interesante como estrategia. Sí, lo que noté, que ustedes lo hablaban sobre una estrategia infantil y también podía ser en la arquitectura, y me pareció sumamente enriquecedor que sean dos áreas totalmente diferentes, desde la edad, desde obviamente la dificultad, me parece, no sé si los chicos están, sumamente enriquecedora, chicos, la verdad que es una estrategia pedagógica excelente. Así que felicitarlos y agradecerles por compartirlo acá en la clase, en el Congreso. Muchas gracias, Victoria. Bueno, la verdad es una estrategia que nace precisamente de esa inquietud con las comunidades indígenas. Lleguemos a transformar esa sociedad a través del diseño porque nos ayuda a conservar también eso que ellos muchas veces de pronto sienten que están en riesgo, están en vía de extinción, por decirlo de esa manera, y es su cultura, la preservación de su cultura. Entonces estamos precisamente en ese tema de la pervivencia cultural, de la alfabetización ambiental, y tomamos las huertas escolares como esa excusa para podernos acercar a ellos y que se nos permita también a nosotros tener esas prácticas pedagógicas innovadoras a través del diseño y articularnos con arquitectura, que siento que ha sido un muy buen equipo, somos muy buenos aliados porque entendemos la capacidad de transformar el territorio en lo que nos va a permitir construir sociedad. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Para ambos una exposición muy enriquecedora. Bien, Alberto Gutiérrez,
hubo dos cosas que me llamaron, bueno, tres. ¿Cómo hago yo para resolver un problema del diseño? Fue una frase que utilizaste en la presentación y bueno, después la relacionas también la funcionalidad versus la estética. Qué importante ese versus, pero a la vez tienen que estar, que ambos van de la mano, como muy bien lo dijiste, y qué importante es en el desarrollo del diseño. Y bueno, y después obviamente sí que menciono lo del pop art, que fue cómo se le dio al docente y una referencia de un movimiento y después obviamente los chicos a través de la paleta de color, a través de obviamente del concepto, que era la comida para perros, a través de las texturas, cómo lo fueron desarrollando y obviamente si uno lo ve, refleja lo que es el pop art, pero obviamente con su impronta, que eso siempre es lo que yo recalco en el diseño de indumentaria y obviamente en todos los diseños tiene que ser que el alumno tenga su impronta, que no sea una copia exacta del movimiento artístico, sino también en este caso, de cómo fueron relacionando todo el concepto que le dio el docente para poder desarrollar su propio proyecto. Así que fue algo que me encantó también ese desarrollo. Alberto Gutiérrez, no sé si estás por ahí, querés comentar, está activando el audio. Sí, sí, acá estamos, acá estamos. ¿Se me puede? Bien. Claro, lo que se trata, como tú decías, y como también lo compartí, creo que la mayoría de los compañeros también, es cómo cultivar o potenciar la creatividad de los estudiantes, ¿no? Entonces, una de las estrategias que yo pude identificar es eso, ¿no? Como, por ejemplo, yo en el curso de diseño gráfico y del empaque, cada ciclo tengo que renovar estrategias. Entonces, por ejemplo, para un diseño de lámparas se les puede decir que trabajen tanto con el Art Deco como el Art Nouveau, por ejemplo, ¿no? Sin que sea una copia, digamos, de los elementos de esos diseños, pero ellos tienen que adaptar, por ejemplo, cómo yo diseño la gráfica de un empaque para lámparas, ¿no? Utilizando justamente esos patrones, esas formas, esos colores, esos diseños del Art Nouveau y el Art Deco, ¿no? Y también acá lo que yo quiero puntualizar es, también creo que es muy importante de que el chico, además, y tanto el docente, ¿no? Porque como yo les decía, estamos en quinto, sexto ciclo y el docente ya no es el mentor, ya es muy por el contrario, es uno más de los estudiantes, en el sentido de que también retroalimenta y los estudiantes nos enseñan mucho. No es de que, digamos, en el caso por ahí también escuché un comentario de un compañero de que tenemos que estar todos los docentes a la vanguardia con el uso de las tecnologías, ¿verdad? Eso es muy importante, pero muchas veces también se detecta de que los profesores son muy buenos enseñando, por ejemplo, programa de diseño vectorial o de retoque, o de retoque de imágenes, pero dejan a un lado el diseño. ¿Se dan cuenta? Entonces el docente además tiene que tener esa capacidad de manejar bien los programas, pero también entender el diseño en sí, todo el proceso, ¿no? Porque de esa manera creo que el estudiante va a enriquecerse mucho más, ¿no? También entonces yo pienso que eso es muy importante. Y otra cosa también no solamente es la cuestión técnica, sino cuánto bagaje cultural puedes tener tú como docente y cultivar eso mismo en los estudiantes. Porque como yo les decía, ¿no? Muchas veces los estudiantes se ponen problemas, pero ¿cómo hago para crear? Porque no tienes herramientas, no tienes ese kit de supervivencia visual, no has visto películas, no lees, no ves diseño, no ves videos. Oye, y entonces no escuchas música por último, entonces, ¿de dónde vas a crear si no tienes esa base? ¿No? No para copiarla, sino porque son cosas que uno no lo maneja, pero inconscientemente brotan, digamos, Tal cual. una Inspira, necesidad, nos ¿no? inspiran. Claro. Así es, entonces sí, yo creo que eso es muy importante y bueno, siempre es un tema que me interesa bastante, lo he explorado y lo trato de aplicar. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, sumamente enriquecedor. Seguimos con Ángeles Maquira, el plan maestro, como ella hablaba de lo que es la Costa Verde tejiendo conexiones. Me quedo con un proyecto sumamente interesante que justamente vos decías que lo habías dirigido, la dificultad de la creciente del agua y me pareció algo sumamente enriquecedor para los chicos que tengan que trabajar, porque a veces pasa eso, no saben el contexto, lo podemos hablar de en cualquier parte de cualquier carrera de diseño, y esto de ver el contexto y que sea una problemática, que haya sequía, que no, que sea algo que esté
en el nivel correcto o en el nivel, mejor dicho, en el nivel normal y que después vaya con las dificultades de la creciente. Me parece como un proyecto increíble para que los chicos también se focalicen en el contexto. No sé si querés decirnos algo, Ángeles. Sí, de hecho, este tema de modificar el nivel del agua viene preocupándome sí, interesándome desde hace varios semestres. Lo he ensayado en distintos niveles, pero por supuesto en un proyecto de final de carrera con dos chicas súper responsables, con hartas ganas, viajaron un montón al lugar, entendieron la complejidad real y sobre todo asumieron el reto de no conformarse con una situación específica y con que el edificio sea estático, sino que el edificio muta constantemente con el clima y con el lugar y con la gente. Y Eso ese obviamente ni también habla del alumno, más allá sí, de tu rol como docente y la parte que las dirigiste, también hay como el alumno en el querer progresar, en el querer hacer un proyecto totalmente novedoso, innovador, en el cual obviamente no es lo mismo, bueno, si lo hago en algo totalmente estático sin que venga el agua, es más fácil, la pruebo y terminé. En este caso ellos buscaron su dificultad para obviamente ser una mejor ser mejores profesionales y no sé si van a ser mejores que las demás, pero simplemente van a ser, por lo menos van a estar en una experiencia muchísimo más difícil que el que haya hecho algo llano y que no haya ningún conflicto con el clima. Así que me apasiona, acá bien nos dicen, nos apasionan los profesionales que adaptan sus proyectos al componente sociocomunitario, también es muy interesante, así que bueno, agradecerte, Ángeles, por esta gracias a exposición. ustedes. No, por favor. Bueno, con relación a Marcia Marqués de Quirós y Andrés Sequeira da Silva. Bueno, el método tradicional sobre las habilidades desarrolladas del TDN, la verdad que la integración entre disciplinas me llamó muchísimo la atención, me costó obviamente comprender el desarrollo general, pero bueno, me interesó muchísimo esta parte de la integración por un tema del idioma, pero iba leyendo y ahí era muy sencillo para el cuando iba leyendo. La integración entre disciplinas, entre la arquitectura, diseño de interiores, me pareció sumamente interesante y también la urgencia que ellos decían, la urgencia de adoptar metodologías innovadoras para satisfacer las demandas de la educación, me parece sumamente importante como ellos lo remarcaron. Foi muito bom ter feito isso, porque integrou as duas turmas e eles, como estavam em inícios, em períodos que estavam começando, e a matéria é muito técnica, as duas, deu um link muito bom, porque eles conseguiram usar a criatividade, conseguiram, entender o que o outro profissional pode trabalhar em conjunto e aplicar o que foi, dado em sala de aula. Então, acho que o resultado foi super interessante. A gente vai estar continuando com essa metodologia, só vai fazer ajustes nos enunciados, que faltou algumas coisinhas para entregar melhor, e vamos tentando melhorar, porque é a nossa função, né? Tentar melhorar o aprendizado dos alunos, fazer com que eles aprendam de uma forma que eles gostem e que fixe conteúdo. Então, eu acho que deu bastante certo nesse sentido. Bueno, muchísimas gracias, Marcia, un placer tenerte en este congreso. Después Eu vamos a que hablar agradeço. con Ailton Santos acerca del boceto como herramienta, qué importante. Y hoy en día es fundamental esto del boceto que se hablaba de manual y lo digital. Pasa muchas veces que los alumnos ya están, por lo menos, yo cuento de la experiencia del diseño de indumentaria, hacen los bocetos de los figurines a mano o lo hacen todo digital. Y es como que eligen una herramienta y no pueden usar ambas. Como que no quieren usar ambas. Si yo me dedico a lo digital, hago todo digital. Y está bueno esta experiencia de la mano, de empezar a dibujar, porque si no se va a ir perdiendo, si van a ir todos desarrollando a través de lo digital. Así que bueno, es algo que me interesó muchísimo ahí, Víctor Santos, tu desarrollo. No sé si querés comentar algo. O desenho à mão livre é algo assim que muitas universidades acabam deixando um pouco de lado, porque hoje a geração ela quer trabalhar sempre com o digital, ela quer direto ir para o computador,
já desenhar direto no computador. E muitas vezes a faculdade, o aluno, ele não tem ainda, ainda o desenvolvimento de desenho, né? Não sabe desenhar. Então, é importante que a universidade ela trabalhe com as primeiras disciplinas, sejam desenhos à mão livre, para que ela possa, de uma certa forma, melhorar todo esse processo. E isso é algo que muitos alunos acham que isso é incompreensível, né? Porque, como tem computador, por que que não faz direto no computador? Então, existe uma resistência muito grande. E aí, a partir do momento que é feito muito treino em cima de traços horizontais, verticais, inclinados, para que ele possa, de uma certa forma, começar a desenvolver, a partir da técnica da perspectiva, fazer todo o desenho à mão livre e começar a fazer, esboçar esse desenho inicial para depois fazer a parte de detalhamento. Quando ele começa a compreender isso, ele começa a falar assim: puxa, isto é importante para a minha formação. Eu tenho que saber desenhar, eu tenho que ter o traço do design, eu tenho que ter o traço do arquiteto, né? Porque eu também sou professor de arquitetura e do design. Então, eu percebo que é importante que ele consiga desenvolver inicialmente esse desenho feito à mão, para posteriormente levar para o computador e lapidar ele, se assim for necessário. Mas isso é um processo e a gente pode perceber que eles ficam muito felizes no final do ciclo, no final do semestre, quando eles fecham o trabalho, né, e vê que, puxa vida, não é tão difícil assim. Não precisa usar régua e nem apagar o tempo todo, porque aí causa uma incerteza muito grande com relação ao desenvolvimento do traço. Ele tem que ganhar segurança e desenhar isso até ficar de uma forma mais uniforme y más interesante. Bien, bueno, muchísimas gracias. Sí, iba comprendiendo poco, pero bueno, se entiende tu portugués, lo entiendo muchísimo más, me costó muchísimo con la otra compañía, pero de verdad sí, y coincido con el tema de que vos decías, bueno, que sos docente de arquitectura y también de diseño, y a través, bueno, también el alumno con el trazo y demás, que tiene que tener ambas herramientas. Bien, y como última instancia, Andrés Felipe Montoya Cabón, que va en representación de Fausto. Bueno, dos temas. Uno coincido con Martín, que acá habla del diseño generativo supone un cambio en el proceso de diseño tradicional y que presenta varias alternativas, coincido al 100%, y también cómo la pandemia, acá nuevamente se habló de la pandemia, la manera de evaluar, la parte está virtual, cuántos alumnos, a lo mejor no era que era más simple la evaluación, sino que el alumno a lo mejor estando en su casa, a lo mejor estaba más tranquilo, o tenía más tiempo para estudiar, o tenía más tiempo, o el tema del viaje. Hay muchos factores acerca de la evaluación a través de lo virtual, no es que baja la exigencia, sino que a lo mejor el alumno tenía más disponibilidad del tiempo para prepararse para dicha estancia. No sé qué opinás, Felipe, acerca de estas dos observaciones que hizo tanto Ariel como yo. ¿Querés compartirnos algo? Bueno, sí, o sea, lo que pasa es que digamos que a veces por la forma en que es topográficamente Medellín, es muy difícil llegar a la universidad. Entonces, la mayoría de los estudiantes que tenemos en el Instituto Tecnológico Metropolitano son personas que trabajan, que laburan, como dicen allá en Argentina. Claro. Entonces, en temas de pandemia, les quedaba bastante difícil poderse desplazar, porque a veces tenían que ir de un polo al otro. Entonces, se demoraban 1 hora y media, 2 horas llegando. Aparte de que ya venían cansados. ¿Qué pasó? La pandemia dio opciones de poder, digamos, flexibilizar un poco el currículo y de no tener entregas, como decimos acá, sincrónicas, sino entregas como programadas para 2 o 3 días después. Entonces la gente podía manejar mejor su tiempo o adaptarse mejor a sus necesidades, y eso mejoró un poco lo que fue el rendimiento. Observación para uno mismo implementarlo, o sea, más allá de que la pandemia fue algo que nos tocó a todos los países de lleno y que obviamente no podíamos salir de eso, aprender algo positivo y utilizar algo positivo. En este caso se pudo flexibilizar la estrategia pedagógica, flexibilizar el calendario también, y el alumno llegó con muchísimo más calidad a la hora de, calidad obviamente del aprendizaje propio del alumno y de aprender muchísimo más
para prepararse y entregar un trabajo o un examen y demás. Me parece sumamente enriquecedor que tomemos dentro de lo malo que fue, lo positivo para tanto el tema laboral como también el tema, en este caso, que es lo importante en la enseñanza que estamos hablando de tácticas pedagógicas. Pero bueno, qué importante es esto, poder visibilizar a través de un problema y dar soluciones pedagógicas para poder desarrollarlo. Bueno, quiero dar como una última apreciación de algo que discutimos al final, y es, por ejemplo, el tema de la hoja y el lápiz y la hoja, o sea, de rayar a mano. Creo que eso es algo que no podemos perder nunca. O sea, yo trabajo mucho en diseño digital, porque ese es como el fuerte mío como docente, pero sin embargo es algo que no se puede perder, porque hay algo que nosotros tenemos que entender y transmitirle a los estudiantes, y es que los diseñadores somos nosotros y no el PC. O sea, la intención es nuestra intención y no la del PC. O sea, mejor dicho, nosotros somos los diseñadores y el software simplemente opera. Hay que entender, hay que enseñar a los estudiantes esos, porque ya como lo que empieza uno a ver un poco cuando empieza a analizar es que los chicos están buscando ya herramientas incluso que les diseñe solo, y no es eso. O sea, nosotros tenemos que ser los que diseñamos y el programa simplemente opera lo que nosotros queremos que opere. Eso es algo que tenemos que enseñar. O sea, el criterio lo tenemos que tener nosotros y las líneas. O sea, todo eso. O sea, por eso el tema de dibujar a mano, el planteamiento del problema, eso no se puede perder. O sea, eso tiene que estar siempre, y creo que es algo Siempre. que todos tenemos que motivar a que siga pasando. O sea, eso es algo que no se puede perder. Tal cual, Quería es también parte de la hacer. docencia. También es parte Ujú. de la docencia que nos hagamos cargo también de eso y decir, bueno, eso tal cual, como coincido con vos, Andrés, no se puede perder. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue enriquecedora el 100% de las 7 exposiciones. Es un placer para mí conocerlos. Acá Florencia nos deja en claro todo lo que está sucediendo en el Congreso de la Enseñanza del Diseño. Seguimos en nuestras redes, acá están todas las redes. Un gusto haber compartido con ustedes esta jornada. Y bueno, nos vemos pronto. Yo voy a estar coordinando otras jornadas, pero si no, nos vemos el próximo año y espero volverme a encontrar con todos ustedes. Un beso grande y nos vemos el próximo congreso. Ya. Bueno, gracias Muchas Victoria. gracias. Chao, chao.